Primero, pues los saludo, les doy, nos ubicamos en este estudio, en la hora del estudio de la obra de nuestro maestro, como de costumbre, como si estuviéramos en el patio sentados y iniciamos en este momento el estudio pidiendo toda la asistencia de los mensajeros maestros, o muy especialmente del autor de esta obra, el ángel Ismael, para que nos asista y podamos así tener un diálogo muy fructífero. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es el verdadero espiritismo. ¿Qué es realmente el espiritismo? ¿Cómo nos lo presentan en este plano? Y cómo nos desvían de la realidad de lo que es el espiritismo. En el plano siempre nos muestran que el espiritismo es de oscuridad, que es de la faz, y nos lo presentan para podernos meter miedo, terror y en fin, que es la forma como nos manejan. Pero nos esconden que el espiritismo es también de la luz y que el origen del espiritismo es la luz, que es a través del espiritismo como el Padre nos envía a sus mensajeros, ángeles, arcángeles y todos los seres de luz que vienen, y a través de ellos recibimos todas las indicaciones, las instrucciones, las leyes y todo lo que el Padre tiene para que nosotros nos volvamos a alinear, a llegar a meternos en esa gran ley del retorno hacia nuestro origen. Pero es a través de esos mensajes de la luz. Entonces ese se llama el espiritismo de luz, que a través de ese espiritismo vemos cómo se mueven la clínica espiritual, las camillas, todo hacia la luz. Es la ayuda que el Padre nos da a través de sus mensajeros en la tierra y en el espacio. Todos los maestros de luz a través de los que en la tierra hacen de medios. ¿Qué podemos a través de la luz traer a la tierra? Todas esas indicaciones, las orientaciones, las sanaciones, todo lo que nuestro Padre nos concede. Y la oscuridad, ¿qué hace? La oscuridad no nos informa sobre la conexión que tenemos hacia la luz. Nosotros nos conectamos hacia nuestro Padre, directamente a los designios del Padre, a través del espiritismo de la luz, que es lo que ellos no quieren que nosotros nos enteremos, que nosotros descubramos o que nosotros sepamos que existe ese espiritismo, sino que nos conectan esa a la faz. O sea, hay una desconexión, es lo que se llama desconectarnos de la luz, y nos conectan es a la faz, a la parte baja, a lo que ellos hacen aquí, y que manejan un espiritismo que es a través del cual hacen tanto daño a la humanidad. Que mire lo que está pasando ahora con esta situación que estamos viviendo. Es la gente llena de miedo, de terror, y eso es lo que aprovechan porque esa energía es la que a ellos los alimenta. Y con eso crean el pánico y con eso paran la economía y con eso destruyen lo que está establecido, el orden establecido para vivir en este plano, para trasegar en el plano. Entonces van a crear que hambrunas, crean hambre y crean muerte, que es de lo que ellos se alimentan. Entonces esa es la parte del espiritismo. A través del espiritismo de la luz hay muchas ayudas, pero tenemos nosotros que descubrirlo, tenemos que meternos en él y alejarnos y del pánico y del miedo. Lo que sucede es que como nosotros no conocemos esa parte de que existe el espiritismo de la luz, cuando lo descubrimos, para nosotros eso es una cosa nueva, y lo nuevo, lo desconocido, nosotros no lo aceptamos, nos da terror, porque lo que nos han enseñado siempre es la parte baja, es como nos manejan aquí en este plano, en las distintas filosofías que la oscuridad maneja para retenernos acá. Es más o menos como el tema. A partir de ahí podemos entonces empezar a expresar nuestras inquietudes y estamos a su servicio para escuchándolos para entablar ya este diálogo. Sí, esa es la parte como nos manejan a través del terror y el pánico, y es lo que ellos han hecho siempre. Entonces, que la verdad la dicen, pero a medias, como entre la mentira. Y le dan más fuerza a la mentira que a la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento
vemos que hay un final de generación, eso ya lo sabemos, que ya nos entregó el maestro, y cuando nos sentamos a estudiar y cuando recibimos los mensajes de la altura, sabemos que estamos, como nos dicen todos ellos, en un final de generación, eso ya lo sabemos. El problema es cómo nos lo presentan. Y nos lo presentan a través del miedo y del terror. ¿Para qué? Para crear ese pánico, para crear confusión. La confusión que queda, cierran todo se paraliza, llega la hambruna y hay muerte, y que es de lo que ellos se alimentan, de todo ese miedo y de todo ese terror. Es así que nos manejan. Entonces, ¿qué no podemos tocar? ¿Qué no podemos hacer? Pero nosotros tenemos también mecánicamente tenemos defensas, es ponernos guantes, es no tocar directamente las cosas cuando salimos a la calle, mantenemos entonces algo que interpongamos entre nuestros dedos, entre nuestras manos y lo que vamos a coger. Bueno, hay una cantidad de indicaciones y de cosas, cómo desinfectarnos, cómo llegar a la casa y bañarnos, todo eso. Eso ya está en nosotros cuidarnos. Pero al cuidarnos no estamos entrando en ese pánico ni en ese terror, porque es que el problema más crítico no es el bicho ese chino. Ese bicho chino no es lo más importante. El parte importante es el terror, el miedo en que nosotros llegamos. Porque si nosotros sentimos tanto terror y tanto miedo, ¿qué es lo que se afecta? Se afectan las defensas, se bajan las defensas del organismo. Y una vez bajamos las defensas, ¿quién entra? Entra el virus, ese bicho. ¿No? Ese bicho chino fue creado precisamente para eso. Entonces, sí es cierto, pero que hay pánico y hay sí, pero lo que tenemos que hacer es no entrar en él, sino saber que tenemos defensas, que nosotros estamos siendo y hemos sido vacunados en esas labores que nos han hecho de la altura. Sabemos cómo nos vacunamos con el rayo del sol para inmunizarnos, siempre que salgamos de las casas en la mañana, cuando vamos o cuando esta vez estamos confinados, pero el que tenga que salir a mercar o alguna cosa puede pedir ayudas, porque nosotros sabemos pedirlas a través de nuestro ángel guía, y cuidarnos mucho. El espiritismo astral es esa comunicación, la conexión a través de los maestros de luz, a través de los servidores del Padre en la altura, o sea, en la parte astral, y que conectan a los médiumes de la luz, a los médiumes que están en este momento preparados en tercera dimensión en el plano como soldados del Padre, para que a través de ellos se distribuya o se entreguen esos mensajes de la altura. Y el no astral es el que maneja la oscuridad aquí en la Tierra, que es lo que estamos diciendo, a través de magos negros, a través de todas esas cadenas de videntes, clarividentes y en fin, que son preparados precisamente por la oscuridad para desviarnos de la verdad, la conexión hacia la luz. Entonces, en vez de conectarnos hacia la luz, nos conectan a la Tierra. Los que nos conectan a la luz es al espiritismo astral, y los que nos conectan a la Tierra, a la parte baja, es el no astral. Es que precisamente eso es, así es, porque Juan pertenecía a ese grupo como pertenecemos nosotros en este momento. Ellos pertenecían a los esenios, y ahí pertenecía Joaquín, Ana, María, Juan el Bautista, Isabel la mamá. Todo ese era un grupo grande de médiunes como nosotros aquí, que hay seguidores y hay médiunes, y que recibimos de la altura toda esa información, esos mensajes. Eso pasaba en esa época. Juan era un medium y él tenía sus facultades. Entonces, a través de la parte espírita, del espiritismo de la luz, Juan conectaba al infinito, y entonces cuando el Maestro Jesús llega toda esa energía de la vibración del Maestro, la capta el Maestro Juan, y a él le viene toda esa información, porque él precisamente eso es un medium. Juan es un medium de luz, y él tenía todas esas facultades. Así es, esa era la parte que aprovechaba precisamente esa oscuridad para explotar, para alejar. Eso es una cuestión que está programada, y que lo que interesa es que nosotros no nos conectemos a la fuente creadora, a nuestro creador,
a través de sus mensajeros. Entonces buscan precisamente los impostores en la parte baja para que con todas esas supuestas facultades que tienen, poniéndolas al servicio de la oscuridad, desvíen la verdad, nos desvíen, nos desconecten de nuestra verdadero origen, de nuestra verdadera fuente. Entonces esa es precisamente la tarea que tienen, y como están aquí y la luz está tan arriba, que la luz es muy difícil que la luz sin un intermediario como un medium de luz preparado puedan a través de él entrar al plano bajo, a tercera dimensión. Tercera dimensión para ellos ya es muy pesado. Entonces eso lo aprovecha la oscuridad, porque que mediums preparados para recibir esos mensajes de la luz, los mensajeros de la luz, son pocos. Hay muchos que son los contactados, que reciben mensajes de la altura, de los maestros ascendidos, y tienen una cantidad de términos, una cantidad de cosas que lo que buscan es precisamente desviar la verdad, desviar nuestro verdadero origen a través precisamente de esas supuestas facultades. Así es que la oscuridad nos ha engañado y nos ha tenido aquí a su servicio en todo. Entonces nosotros no pensamos sino en la parte, en lo bajo. Nosotros nunca, es muy difícil proyectarnos, que tengamos como esa lucecita y nos proyectemos hacia la luz, que sepamos que tenemos un espíritu que es partícula de Dios. Esa es la desconexión tan grande que nos hacen, y esa es la obra. A eso vino el maestro Ismael, a traernos esta gran obra, para volvernos a conectar, para poder volver nosotros a pensar en que tenemos y a sentir ese espíritu nuestro, esa chispa radiante, y volvernos a conectar a la fuente, a nuestro origen, a nuestro Padre Dios. La oscuridad nunca podrá con la luz, no podrá. El dolor, el sufrimiento y todo lo que sentimos en esta tercera dimensión, miramos es que eso se da porque estamos pagando las causas del ayer, estamos recogiendo una cosecha. Y cuando se dice ajuste de cuentas, entonces se dan todo este tipo de obstáculos, de dolores, de enfermedades y cosas que sufre nuestra materia porque no conocemos el perdón. Entonces esa es la parte que tenemos que mirar, que en la hora de nuestro maestro todo esto está resuelto en la medida en que practiquemos las leyes, en la medida en que nosotros podamos cobijarnos con ellas, no solamente oyéndolas y estudiándolas, sino practicándolas. La luz nunca será abolida por la oscuridad, y ese dolor y ese sufrimiento, en la medida en que yo voy entendiendo que es la cosecha que estoy recogiendo, y en la medida en que yo responda a esos obstáculos con humildad, esa es la parte importante, con humildad voy abriéndome camino y voy alcanzando ese acercamiento hacia la quinta dimensión, con la tierra que va para allá, y allá en quinta dimensión ya todo eso desaparece. Entonces es una vibración en quinta dimensión muy diferente. Entonces es como el objetivo es proyectarnos a esa quinta dimensión con la Tierra. El medium tiene facultades, desarrolla facultades. Entonces, entre las facultades que desarrolla el medium hay videncia, hay clarividencia, hay auditivo, hay parlancia, hay otra que se llama mecánica. Hay varias facultades, pero esas facultades son al servicio de la luz. No son los clarividentes ni los videntes que nos comentaban, que entonces son los decías que se utilizan aquí en el plano para desviar y para dañar. No, el clarividente y el vidente los están al servicio de la luz, solamente prestan el servicio hacia la luz, nunca montan ninguna oficina, ni nunca se ponen a adivinar nada, ni nada. Simplemente es todo lo que los maestros nos indican. Nosotros no podemos salirnos de ahí. Entonces, por eso, en el estudio muchas veces no se maneja tanto la clarividencia, sino la videncia. Y de las demás facultades se utiliza mucho es la parlancia. Pero el medium tiene esas facultades, las puede practicar y las puede desarrollar. Precisamente sabemos
¿cierto? Que esto tenía que llegar a un final, que el maestro nos lo había, nos lo ha explicado, y que decíamos, siempre que los maestros, los mensajeros llegan, nos hablan de final de era y generación. ¿Por qué se da? Porque al cumplir los 2000 años de la era, la humanidad se ha olvidado de las leyes de Dios. Si te pones a mirar a tu alrededor todo lo que pasa, la descomposición, ahora todo lo antiestético es estético, todo lo feo es bonito, todo lo malo es bueno, todos los valores los revirtieron. Todo en este momento está al revés, como se dice. Entonces llega el momento en que tiene que volverse a enderezar. Por eso se dan estos cambios. El Padre manda a sus mensajeros. ¿Qué hacen con ellos en la tierra? Los asesinan, los persiguen. Todas las obras que dejan escritas las tergiversan, sacan libros paralelamente, tomando las enseñanzas que ese mensajero dejó para desvirtuarlas, para enseñarlas en formas contrarias y desinformar, no informar, sino desinformar. No, yo estoy sacando una obra basada en el maestro Allan Kardec, pero entonces me pongo a leerla y todo lo que me están diciendo es contrario a lo que dijo el maestro Allan Kardec. Así es lo que el plano estaba viviendo. Mira la música, que es una antimúsica. ¿Cómo comparamos, digamos, una sinfonía de Beethoven o de Mozart con un reggaetón? Eso es totalmente contrario. O sea, totalmente anti música. Entonces ya mira cómo nos estamos volviendo las materias, los cuerpos, con tanto tatuaje. El cuerpo es perfecto, el cuerpo no necesita nada de eso. Cómo nos dañamos las orejas, la lengua, las cejas, poniendo una cantidad de metales, de anillos y de argollas y cosas. Entonces, todo se ha ido desvirtuando, todo se está dañando y entonces perjudicamos a la madre tierra, al plano terrenal, que es un ser vivo, y él se tiene que sacudir porque la orden del Padre es que la tierra pase a la quinta dimensión. Entonces, si la tierra pasa a la quinta dimensión, ¿qué vamos a hacer nosotros que no estamos vibrando en quinta y no podemos vibrar en quinta dimensión porque estamos totalmente desviados, estamos totalmente torcidos, nuestra misión la perdimos? Entonces, ¿dónde tenemos que llegar? A tercera dimensión, no podemos subir a quinta. Entonces, la tierra se tiene que limpiar. Al limpiarse, se tiene que salir toda esa parte en todas las formas, seres humanos, todo lo que el humano creó, todos esas entidades oscuras que están aquí dominándonos y desviándonos, todo lo que no vibre en quinta, que no pueda vibrar en quinta dimensión, tiene que salir. Y entonces ahí es donde entra todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Con seguridad, si sos elegida, si sos de las que tienes que pasar a la quinta dimensión con la Tierra, vas a pasar. Lo demás es pura materia, puro enredo aquí. Es una pregunta que la respuesta es que eso lo tiene el Padre. O sea, es de acuerdo a tu trayectoria. Pero el asunto es algo. Estás acogido a las leyes en este momento. Entonces, por lo tanto, hay mucho privilegio en eso. Cuando uno lo coge, como se dice, el ensanche, que decíamos anteriormente, en este final de generación, y yo estoy fuera de las leyes, pues eso es una cosa. Pero si estoy dentro de las leyes, ya hay una evaluación. Y entonces es de acuerdo al puntaje que yo tenga, que yo haya adquirido, que vaya a ser ubicado. Pero de todas maneras, si estoy dentro de las leyes, si estoy allí, pues el ensanche no me va a tocar, o me va a tocar ya como ese rasero, no estoy al lado de acá, no al lado de allá. Es más o menos como aplicando lo que la ley nos habla. Sí, es muy distinto yo desconocer las leyes y haber actuado
muy en contra de ellas por ignorancia, que ya conociendo las leyes, seguir actuando en contra de ellas. Entonces ahí sí la profundidad es bastante. Pero si yo venía infringiendo la ley y me di cuenta que estaba actuando mal y me acogía a las leyes, ya la cosa es diferente. Porque una vez yo conozco la ley, paré porque ya tengo el conocimiento. Entonces ahí está esa situación. Que sea ubicado muy alto, muy bajo, eso ya lo decide el padre o el tribunal. De todas maneras, sigamos en el camino que estamos elegidos. Una vez llegamos al estudio y nos quedamos allí, porque es que esa es la otra cosa. Cuando yo me quedo es porque realmente estoy entendiendo y quiero seguir ese camino de retorno al Padre. Es hacia el amor que tenemos que vibrar, esa es como la vacuna antivirus de la oscuridad, esa parte oscura que es el odio, el rencor, el miedo, el terror, todo eso, sea combatida esa enfermedad con una vacuna que se llama el amor. La neutraliza, pero no solamente neutralizarla, sino activarla en nosotros, esa chispa del amor. Y con eso nosotros podemos vencer cualquier cosa, porque es ahí donde se tiene que vibrar. A eso vino el Maestro Jesús a hablar del amor hace 2000 años. Y completaba ese triángulo con la justicia del Maestro Moisés, el Maestro Ismael cuando habla de la paz a través del perdón. Entonces, para yo perdonar, tengo que meterme en el amor, porque si yo no sé amar, no puedo perdonar. Nunca se dará el perdón. Y si yo no puedo perdonar, nunca encontraré la paz. Mira que eso es un triángulo que se alimenta y se retroalimenta siempre. Y yo entro a ese triángulo supremo de justicia, amor y paz a través del perdón. El perdón es realmente esa arma tan maravillosa que el Maestro nos enseñó y nos indicó y nos dijo, es a través del perdón que podemos limpiarnos en este momento donde ya todo está marcado para el final, limpiarnos aceleradamente, digámoslo así, en unos tribunales, porque de lo contrario lo tenemos que vivir. Esa limpieza la tenemos que vivir en nuestras propias materias. Y hacer una limpieza en nuestra materia es muy dolorosa, porque sentimos mucho dolor a través de esas enfermedades y de esas cosas que la misma oscuridad nos proporciona para que eso se laceren más nuestras materias y sea más dolorosa nuestra limpieza. Esa ley de la purificación es muy dolorosa porque purificarse en la propia materia es muy duro. Por eso la purificación que nosotros tenemos que dar es a través del perdón, limpiándonos en esos tribunales. A eso los invitamos a todos, a que cuando abramos nuevamente el estudio nos volvamos a encontrar todos, por eso nos tenemos que cuidar para poder encontrarnos nuevamente allí y aprovechar esos tribunales. De momento lo estamos haciendo desde aquí, uniéndonos en las labores que a todos los invitamos, nos unimos para que esos perdones lleguen, queden escritos todas nuestras intenciones y podamos así dar ese paso hacia la luz. Ese es el virus esa es la que nos tenemos que inocular, lo tenemos que hacer colocar el amor, que entre y que nos llene y que lo podamos así ya llenos de él, poderlo expresar, poderlo entregar a los demás, poderlo irradiar a nuestro entorno, a todo, a las plantas, a todo, a nuestro hogar, a todo lo que nos rodea. Somos parte de luz y siempre lo seremos porque somos partículas del Padre, así nos hayamos desviado. Si nos desviamos, eso ya es consecuencia de nuestra ignorancia. Pero si ya conociéndonos y conociendo dónde estamos, realmente descubrimos quiénes realmente somos. Somos partículas de Dios y a Él tenemos que volver.
Sí, el cambio tiene que dar porque ya hemos mirado que esto iba para el despeñadero, como se dice. Todos los valores se perdieron, de la oscuridad se impuso y es la oscuridad es la negación del amor. Ellos trabajan es hacia el ego y el ego niega el amor. Y lo que estás diciendo, que todo debe vibrar hacia el amor, claro, que si ya la oscuridad es derrotada como tiene que ser, tiene que salir del plano y el plano vibra hacia una quinta dimensión, la quinta dimensión es el amor. Entonces la vibración es del amor. Entonces esa octava generación va a entrar a vibrar hacia el amor. Entonces ya la situación es totalmente distinta, cambia. De esa, de esa administración que da la oscuridad a través del ego a la que da la luz a través del amor.